Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Así se vivió desde tempranas horas de la noche el motín carcelario, que aún arroja un balance incierto. A las 8:40 de la noche, este era el panorama a las afueras del penal. A las 10 de la noche se produjo el traslado de los primeros heridos. El balance de las víctimas aún era incierto. Hacia las 11 de la noche continuó la evacuación de los heridos, quienes eran remitidos escoltados por miembros de la policía y guardias del INPEC. Hacia las 11:40 de la noche, esto fue lo que dijo el comandante de la policía, el general José Vicente Segura. Llega toda la atención de emergencia, más de 23 ambulancias que han estado atendiendo a los 42 internos que se han sacado hacia los diferentes centros hospitalarios, a la Clínica Barranquilla, al Divino Niño y a la Clínica del Norte, donde se han estado atendiendo por quemaduras, por asfixia. De estos hay 3 fallecidos. 40 minutos después, el secretario de gobierno entregó un nuevo informe. Los muertos seguían aumentando. Hay 37 personas hasta el momento que han sido remitidas a los centros hospitalarios heridos por efecto de las llamas, y si hay personas fallecidas están por establecerse en este momento luego de que hay una revisión total del establecimiento penitenciario. Hoy, el director del INPEC dio el balance definitivo y mientras esto ocurría, familiares de los internos reclamaban información acerca de sus seres queridos, desencadenándose un fuerte enfrentamiento entre estos y la policía. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Y recuerden que nuestro compromiso es con la verdad. Y estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com, en Facebook como Las Noticias 630 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. Identificadas las 10 víctimas mortales del motín carcelario. 25 de los 60 heridos continúan en grave estado en diferentes clínicas de Barranquilla. Graves disturbios se presentaron cuando familiares de reclusos exigían información del paradero de sus parientes. El descubrimiento de una caleta con armas y drogas ocasionó riña interna que desembocó en la muerte de 10 internos y más de 60 heridos. Comité de Solidaridad con Presos Políticos exigen solución al hacinamiento carcelario. Motín carcelario motivó traslado de cerca de 400 reclusos, entre ellos autores de los desmanes. Silvia Guete solicita por quinta vez que le sea otorgado beneficio de casa por cárcel. Capturados jefes del microtráfico en Cartagena. Y esta noche comienza en Montería la serie latinoamericana de béisbol. Allí estará Colombia con su equipo. Y en entretenimiento, las representantes de los barrios que desde ya figuran como favoritas en el concurso Reina de Reinas. En minutos los detalles, ya nos vemos. Muchísima atención, Medicina Legal entregó las identidades de los 10 internos muertos en un incendio registrado la noche anterior en la cárcel Modelo de Barranquilla. Las cámaras de Las Noticias captaron las primeras imágenes de esta tragedia. Estos son los rastros del motín la noche anterior en la cárcel Modelo de Barranquilla, que derivó en el trágico saldo de 10 internos muertos y casi medio centenar de heridos. Las cámaras de Las Noticias fueron las primeras en captar las imágenes de esta tragedia. La tragedia inició promediando las 8:45 de la noche. Una alerta de incendio salió de la cárcel. Afuera, policía y bomberos esperaban la orden de ingreso. A las 10 de la noche, las puertas de la cárcel se abrieron. Se produjo el traslado de los primeros heridos. Vamos a llevar dos.
La tensión aumentaba y el balance de las víctimas aún era incierto. Se hicieron las 11 de la noche y las sirenas de las más de 50 ambulancias que atendieron la emergencia rompieron el silencio de la de A40. Continuaba la evacuación de los heridos, quienes eran remitidos escoltados por miembros de la policía y guardias del INPEC. Minutos más tarde, hacia las 11:30, se conoció el primer balance. Hay 3 fallecidos y seguimos en este trabajo. Las horas pasaban y con ellas las cifras de víctimas aumentó. Solo hasta hoy, el director del INPEC entregó el balance que hasta ahora es definitivo. Perdieron la vida 10 internos, 25 están siendo atendidos en este momento en los centros hospitalarios y 17 más fueron dados de alta por parte de los galenos que los atendieron. 12 horas después de la tragedia, las víctimas fueron identificadas como Luis Alfonso de Alba Villarreal, Alexander Barros Suárez, David Sebastián Chan Mercado, Álvaro Javier Urieles, Adolfo Enrique de la Vega Camargo, Joanny de Jesús Zapata Carrillo, Rafael Antonio Padilla Jiménez, José Luis Meyer de Ávila y Eduardo Luis Cervantes Crespo. Entre tanto, por lo menos 25 heridos aún continúan siendo atendidos en diferentes centros asistenciales de la ciudad, algunos con heridas de consideración. Jason Barandica, en las noticias. Bien, en horas de la mañana de hoy, decenas de familiares de los internos que exigían información protagonizaron fuertes enfrentamientos con la policía. Desde tempranas horas, familiares de los internos reclamaban información acerca de la suerte de sus seres queridos. No sé nada de él, está en calabozo, yo quiero saber algo de mi hijo. Yo quiero saber algo de mi hijo. Con el paso de las horas, los ánimos se fueron caldeando y terminaron en enfrentamientos entre la fuerza pública y los familiares de los internos. Durante los enfrentamientos resultaron heridos más de 20 civiles y alrededor de 10 policías. Yo estaba allá al frente cuando de pronto se formó el alboroto y un antibotín de eso se presentó al frente mío sin hacer yo nada, ahí en la pared, pum, me la clavó al frente. Ninguno de los heridos reviste gravedad alguna. Finalmente, las autoridades retomaron el control a las afueras del centro penitenciario, al tiempo que el director del INPEC ordenó entregar la información de manera inmediata a los familiares. Las Noticias tuvo acceso a testimonios de internos de la cárcel Modelo, quienes revelaron que el origen del motín registrado la noche anterior habría sido ocasionado secuencia del ataque a un pastor evangélico, quien habría denunciado una caleta al interior de la cárcel. Los trágicos hechos registrados la noche anterior en la cárcel Modelo de Barranquilla se habrían desencadenado hacia el mediodía, cuando un interno dedicado a las labores de evangelización habría denunciado la existencia de una caleta al interior del penal. En represalia por esta denuncia, los dueños de la caleta habrían agredido de varias puñaladas y casi dejándolo al borde de la muerte al denunciante. Durante toda la tarde en el pabellón B se vivieron momentos de tensión por las constantes escaramuzas entre un grupo y otro. Horas más tarde, en solidaridad con lo sucedido con el pastor, otro grupo de presos salió a vengarse, produciéndose el enfrentamiento que desembocó en el incendio que dejó 10 muertos y más de 50 heridos. Las Noticias contactó a uno de los internos del pabellón, quien relató varios de los momentos de angustia que se vivieron. Más guardia, como el informe a los internos que le hicieron el decomiso de la droga y de los celulares, que el pastor fue el que le dio la información. Automáticamente los muchachos afectados, porque perdieron sus celulares, y unos que son que consumen droga perdieron su adictivo, fueron y le arrancaron inmediatamente al pastor, lo puñalearon, o sea, le dieron una puñalada en la pierna y en la espalda. El man fue grave de aquí botando sangre como un penitente. Y claro, es que la pipeta de gas, cuando tiene la pipeta de gas está una colchoneta. Cuando la colchoneta se prende, automáticamente coge el fluido eléctrico, hace el corto y ahí se la guardia imposible abrir la puerta y ahí se calcinan los muchachos. A esta hora, el grupo Gris del INPEC de la ciudad de Bogotá tiene controlada toda la situación de orden público al interior del penal. Sin embargo, la tensión por un nuevo enfrentamiento es latente, según informó el interno.
Y defensores de los derechos humanos atribuyeron la tragedia en la cárcel Modelo a la crisis de hacinamiento que afronta este centro carcelario, al igual que otros en el país. A partir de los hechos sucedidos en la cárcel Modelo de Barranquilla, defensores de derechos humanos expresaron que el hacinamiento carcelario y otras problemáticas están a la orden del día en las prisiones del departamento. Es una situación que se veía venir hace mucho tiempo, una situación que veníamos denunciando y que se veía dar en el tema de hacinamiento, que no solamente es un tema de hacinamiento, sino también una cantidad de violaciones al interior del establecimiento carcelario y mucho más en la Modelo, donde decíamos que había maltrato hacia algunos detenidos. Entonces queríamos seguir insistiendo en que después de 16 años la sentencia T-153 manifiesta este tipo de problemática, aún no hemos visto resultado eficaz en cuanto al tema de hacinamiento y trato digno a las personas detenidas. En casos como la incertidumbre de los cientos de familiares de internos que se conglomeraban a las afueras del establecimiento carcelario buscando información de sus familiares, aseguró la experta, deben realizarse puntos de atención para evitar disturbios. Digamos que el trabajo ha sido muy lento, o digamos, sí, no ha habido un trabajo eficaz. Ahorita sale la ley ni articulado, ni con organizaciones, ni ellos mismos como gobierno. Estamos haciendo un llamado a una verificación, una misión de verificación que esté compuesta por órganos de control, organizaciones defensoras de derechos humanos y una comisión por parte de los familiares, y de esta manera puedan verse cómo está la situación de los internos al interior del establecimiento. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El traslado de más de 400 internos de la cárcel Modelo, entre ellos los responsables del motín, serán trasladados en las próximas horas. Así lo anunció el director del IMPEC en el Comité de Orden Público que se llevó a cabo esta mañana en la Alcaldía Distrital. Aquí está el informe. A diferentes cárceles de la región Caribe, el Centro Penitenciario del Bosque y la cárcel distrital serán trasladados en los próximos días por lo menos 400 internos, entre ellos los identificados como autores materiales del motín que derivó un voraz incendio en la cárcel Modelo que dejó como saldo 10 reos muertos y por lo menos medio centenar de heridos. Esta decisión, al igual que la apertura de investigaciones penales y disciplinarias a la guardia carcelaria, fueron anunciadas por el director del IMPEC, el brigadier general Saúl Torres, al término del Comité Extraordinario de Seguridad. Se va a realizar, de acuerdo a la información que se ha recibido, aquellas personas que generaron los desórdenes que desencadenaron estas consecuencias fatales para ubicarlos o reubicarlos mejor en otros centros carcelarios. Durante la reunión, el director del IMPEC también manifestó que se trabajará de forma conjunta con las autoridades para agilizar los procesos de excarcelación de internos que por su condición pueden acceder a beneficios según lo establece la ley. Estamos articulando esfuerzos con las autoridades judiciales con el fin de que se agilicen los trámites de los beneficios que los internos tienen derecho de acuerdo con la promulgación de la ley 1709. Y en ese sentido poder disminuir ese hacinamiento que hay en muchas cárceles del país. Y en un gran caos vehicular se convirtió el corredor industrial de la vía 40 debido a los desmanes causados por el cierre de la vía a la altura de la cárcel Modelo por parte de familiares que exigían conocer el estado de los internos. Durante todo el día, un centenar de miles de vehículos particulares y de servicio público se expresaron en esta arteria vehicular importante buscando vías alternas para descongestionar el tráfico que había allí en ese lugar. Y en un vasto operativo de la policía fueron capturados 7 presuntos jefes del microtráfico en Cartagena. En otros temas importantes aquí en las noticias. Entre los 7 capturados figuran Pedro Ortiz de Ávila y Antonio Simancas Figueroa, catalogados por el Comando de Seguridad Ciudadana como mitos de la inseguridad en Arjona, Bolívar, y quienes, de acuerdo a varios testigos, reclutaban menores de edad para distribuir las sustancias alucinógenas. Esto en desarrollo de la estrategia integral para lograr desmantelar las bandas dedicadas al microtráfico. En uno de los seguimientos que hizo la policía fue hallada esta motocicleta, diseñada con varias caletas en donde se transportaban 4 kilos de base de coca. Se lograron incautar 5.200 dosis que iban a ser comercializadas en los municipios de Arjona, Villanueva, San Juan de Nepomuceno y Magangué. Los capturados eran considerados los capos del microtráfico en Bolívar. A ellos la Fiscalía General de la Nación ordenó recluirlos en cárceles de Bolívar y Sucre. JJ Verbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Con esta información hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos.